precisiones y la presentación que haces. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juanita Bejarano Celis. En este momento, pues agradezco a la Universidad Autónoma de Bucaramanga por el espacio que nos propone, por este momento tan importante en pensarnos en diferentes temáticas y seguramente la idea es que podamos el día de hoy reflexionar sobre algunos de los temas que hemos ido dialogando en construcción con nuestros practicantes, también desde el Politécnico Gran Colombiano y con las diferentes disciplinas que de alguna u otra manera estamos prestas a hablar de la educación inclusiva. Entonces, pues vengo básicamente a contarles un poco cuál ha sido ese desafío en términos de la educación. Cuando yo inicié en mi proceso laboral, empecé a conversar con muchos profesores, con muchas personas sobre el tema de la educación inclusiva. Empecé a ser entonces uno de los tantos referentes que existían en las universidades, en una en particular en la que laboré, y me sentaba a hablar con mis compañeros frente a qué era la educación inclusiva, qué debía abordar, cuáles eran los retos que teníamos y cuáles eran los desafíos. Estoy hablándoles ya de hace más de tal vez 7 años y seguimos aún pensándonos en el tema. En esta oportunidad vengo con una serie de reflexiones porque justamente ha sido uno de los temas que he ido abanderando y pensándome durante estos años de labor profesional. Entonces, cuando empecé yo a avanzar sobre el tema, empecé a darme cuenta de que efectivamente existían muchísimos derroteros frente a lo que podíamos nosotros pensarnos la educación para todos. Derroteros en términos de eh, la mirada que tenemos del otro que no es alguien que pertenezca a mi grupo o alguien que no haga parte de este escenario donde yo me enuncio. ¿M? Un poco desde esas eh, necesidades que tenemos los seres humanos de hacer el grupo y evitar que los otros lleguen a ser parte del mismo, sino de alguna u otra manera, sino lo siento como iguales. Ahí entonces encontré la oportunidad para dialogar desde la alteridad, desde la comprensión que yo tengo de mi vida, mi identidad frente a un otro que es distinto, frente a un otro que no me corresponde. Ser hombre implica que existan mujeres, ser docente implica que existen estudiantes, ser hijo implica que existen unos padres. En ese orden de ideas, la comprensión ética de la alteridad me permitió hacer una serie de reflexiones frente a mi rol como docente, frente a mi rol como ciudadana y frente a lo que pues yo podía empezar de alguna manera a trabajar con mis estudiantes. Con mis estudiantes he trabajado el tema, ellos desde los colegios o en el caso de ellos como estudiantes míos. Cuando empecé a darme cuenta que podía tener estudiantes con parálisis cerebral en mi salón o chicos con limitación visual, personas sordas, ahí me empecé a decir y a cuestionar un poco cuál era mi rol, tanto desde la pedagogía como desde la misma educación. Pero también me encontré con estudiantes que pertenecían a algunas etnias y que yo desconocía totalmente de su cosmovisión, de la manera de ellos de entender de alguna manera la práctica educativa inclusive. Y tristemente muchas veces me llevé por delante a alguna estudiante que estaba aprendiendo español mientras estudiaba psicología. Entonces, claramente, no habían quizzes con buena ortografía, había mucha dificultad en términos de observar una redacción buena, pero yo nunca me cuestionaba qué era lo que estaba pasando, simplemente creía que eran dificultades de aprendizaje y pues lo remitía al lugar donde debían estar estos chicos y no me cuestionaba más allá, aparte de mi rol de docente de psicología. Cuando me doy cuenta que efectivamente hay que pensarse en términos del estudiante
como una persona que también está en un proceso de aprendizaje como lo estamos todos en este mundo. En ese momento empiezo yo a hacer un pare y me doy cuenta que debemos trascender la mirada, debemos darnos cuenta desde dónde nos estamos enunciando como sujetos políticos con derechos y deberes, pero también desde dónde enunciamos de alguna manera ese otro con el que me encuentro. En ese orden de ideas, pues empecé también a trabajar con personas de educación media y básica y tristemente encontraba este tipo de afirmaciones como las que nos presenta Tonushi en esta gráfica, porque es un niño sordo, porque es un niño adoptado, porque es un niño con dislexia, porque es un niño que tiene dificultades hablando, porque es un niño que tiene dificultades, o sea, siempre había un pero para ese otro que estaba de alguna manera representado pues en la escuela. Y ahí la pregunta es, entonces, ¿segregamos? Y tristemente sigo viendo prácticas como estas, en donde la escuela sigue haciendo a un lado a aquellos que no se corresponden con lo que se esperaría y con el ideal de hombre. Entonces, ¿a qué jugamos en ese momento? ¿A excluir y seguir entonces evitando el problema? ¿O por qué no nos pensamos en una serie de prácticas en donde se puedan eliminar algunas barreras y más bien eh, proporcionar una serie de facilitadores y de herramientas que seguramente tenemos que desafiar muchos aspectos, incluso institucionales, pero que por lo menos haya alguien que esté de alguna forma llevando adelante algunos de los cambios que tenemos que hacer para hablar pues de una educación inclusiva. Es desde los apartados que nos propone la UNESCO, la ONU, desde donde nosotros podemos enunciarnos y que muchas veces nos cuesta porque obviamente esto tiene demasiadas implicaciones. Así las cosas, hay una serie de alcances. Hemos tenido la posibilidad de llegar al cine, ¿cierto? Desde una perspectiva un poco más incluyente, en donde nos estamos imaginando cómo es un mundo de los sordos. No nos imaginamos ya estamos de alguna forma trabajando con algunos estudiantes en aulas sordos que tienen sus intérpretes, pero muchos de ellos no llegan a aula porque no tienen los intérpretes porque tienen muchas dificultades, vienen con muchas malas historias de su escuela y por lo tanto en educación superior sufren alguna serie de discriminaciones. Pero hay avances en términos de que ya nos estamos pensando en cómo será la relación con el otro, desde dónde yo puedo empezar a dialogar con esas personas que no son iguales a mí y que de alguna forma también pues tienen derecho a comunicarse y yo con ellos. Así las cosas, cuando tuve la oportunidad de encontrarme con población sorda, estuve apoyando alguna vez lo que se denominó Aprende una seña al día. Y la idea era eliminar esas brechas que existe, por ejemplo, entre la comunidad sorda y oyente de la institución. En ese orden de ideas, los sordos nos enseñaban algunas señas para al menos saludar, ¿sí? El decir el buenos días, gracias, era parte de el día a día y muchas veces no nos los cuestionábamos, simplemente pasábamos de largo y hacia allá va mi compañero y nada más. Entonces empezamos a abanderar y a empoderar de alguna manera a la comunidad para que al menos tuviéramos esos básicos esas habilidades básicas de comunicación y esas habilidades sociales que nos permitieran comunicarnos con el otro. Así que esta fue una campaña que se emprendió con una profe de comunicación y con ella empezamos a ir a diferentes salones o a diferentes lugares de la universidad enseñando una seña al día. En esa oportunidad entonces veía la posibilidad de la eliminación de las barreras de comunicación, por lo menos un tanto, frente a otros espacios que se han logrado. Entonces, perdón, encontramos una serie de alcances, una serie de herramientas. Muchas veces creemos que es simplemente tener
un posgrado, tener una serie de cartones o llenarnos de cursos para entender las posibilidades de relacionarme con otras personas. Pero a veces solamente es eliminar las barreras actitudinales. En el momento en que yo me encuentro con el ser humano, con la persona, con esa humanidad que me permite a mí entenderme también desde allí, ahí es donde cobra más importancia cualquier característica humanizante, pues, de la estrategia de la educación inclusiva que muchos cartones. Entonces, cuando el otro cobra un valor muy importante y cuando yo empiezo a eliminar, mis barreras actitudinales, seguramente las otras barreras también empiezan a eliminarse. En este orden de ideas, vale la pena pensar cuáles son esas barreras que en este momento la escuela tiene. La escuela me refiero a universidades, colegios, etcétera, que está en este momento permeando nuestra incapacidad para lograr incluir a otros en el espacio académico. Como les decía, también hay que pensar en aquellos que no hacen parte de nuestra cultura o que no, de alguna manera, tienen otro tipo de ideas y visión frente al mundo. Y también hay que empezar a mirar cómo hacemos del currículo un currículo más incluyente, en donde nos pensemos en las etnias, en donde nos pensemos en la comunidad LGBTI, en donde nos pensemos en la discapacidad, pero algo más que venimos también pensándonos es en la discapacidad psicosocial. Son esas discapacidades invisibles que de alguna manera no se ven, pero pues están allí y que también muchas de las personas que han de alguna manera sido excluidas y discriminadas de diferentes sectores educativos incluso, pues obviamente tenemos una deuda con esta población. Entonces creo que otro de los desafíos es eliminar y aprovechar las diferentes estrategias y herramientas que nos está dando en la educación para ser más incluyentes. Por ejemplo, parte del trabajo que venimos también realizando tiene que ver con las intervenciones asistidas con caninos. En este caso estamos trabajando actividades educativas para personas con discapacidad, en donde de alguna manera también se les ofrece el espacio para que ellos puedan de alguna forma verse incluidos en un espacio en donde tranquilamente pueden aprender, pero lo hacen a través del canino, sin que haya ansiedad y donde haya mayor participación. En ese orden de ideas, pues tenemos muchos desafíos. Uno, pensarnos en un currículo que cumpla con esto, con el enfoque diferencial, pensándolo en términos de etnias, género, personas con discapacidad física, motora, sensorial, psicosocial, por nombrar algunas, personas que pertenecen a otros grupos étnicos, personas que no hacen parte, digamos, como de la mayoría y por eso tenemos que pensarnos desde diferentes escenarios. En ese orden de ideas, vale la pena, como lo mencionaba, hablar desde la educación intercultural, pensarnos desde un lugar de enunciación distinto, pensarnos desde la alteridad, donde podamos conversar con el otro sin pensar que el otro de alguna manera tiene que ser descifrado, ¿no? Y como que tiene que de alguna forma verse en el libro para yo entonces poder dialogar con él. Tristemente, todavía me encuentro con espacios en donde dicen, bueno, ¿y usted cómo trabaja con ese estudiante? ¿Ve? ¿Y usted se ha puesto a hablar con él cómo él ha aprendido su materia? ¿Cómo él ha logrado llegar donde está en este momento? Entonces, dialogar con el otro, eliminar esas barreras básicamente que tiene que ver con las actitudes. Cuando tenemos barreras actitudinales, va a ser difícil entender y comprender quién es el otro y cómo yo además me enuncio a través de ese otro. De alguna forma, si yo me permito dialogar, si me permito un currículo que integre cada una de estas características, seguramente voy a poder emprender otras acciones e incluso que mis estudiantes se den cuenta de las capacidades que tenemos los unos y los otros, a pesar pues de las circunstancias que tenemos actualmente. ¿Qué venimos haciendo entonces en el marco del programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad? En este momento nos hemos dado cuenta que obviamente
Cada vez ha sido más compleja la situación en salud mental de nuestros estudiantes, cada vez ha sido más compleja la educación, o sea, a nivel académico también, porque nos encontramos con aspectos propios de la falta de conectividad, de la falta de recursos tecnológicos, de la falta de capacitación de los docentes frente al uso de estrategias tecnológicas, pero no solamente en términos de que no conozcan las apps o que no conozcan las diferentes formas de presentar una educación, sino también hay un tema de falta de competencias digitales y de pensamiento crítico frente a eso que se produce y que se consume. Entonces allí creo que tenemos diferentes desafíos que seguramente estamos en este momento enfrentándolos, en este momento estamos cada vez más conscientes de esas situaciones que debemos emprender para mejorar la educación. Cuando hablamos de educación inclusiva, entonces lo mencionaba, no solamente hablamos de estudiantes con discapacidad sensorial, discapacidad física, o, sino que también hablamos de estudiantes con discapacidad psicosocial, esa que no vemos, pero que de alguna manera nos están llegando casos muy importantes de estudiantes que tienen ya diagnósticos psiquiátricos importantes y que esta pandemia no ha ayudado mucho para que ellos pues de alguna manera asuman el costo o ya sea del profesional o asuman el costo de ir hasta su salud, su EPS para lograr acceder a estos servicios, ¿no? Muchas veces también tiene que ver con que las citas también se las dan muy lejos. Entonces nosotros nos hemos propuesto en trabajar en una serie de escenarios que nos permitan a nosotros convocar masivamente estudiantes y que sean ellos quienes puedan de alguna manera adquirir o sí, comentar cuáles han sido las estrategias que han utilizado para afrontar las situaciones actuales. Entonces nos hemos propuesto diferentes escenarios. Por un lado están las zonas de escucha, que son espacios que se dan de lunes a viernes y que de alguna manera tocan temas diferentes que le permiten a los estudiantes conversar sobre su situación actual. Entonces son grupos que se hacen a través de la plataforma de Teams, en donde se trabajan temas sobre duelo, relaciones de pareja, relaciones de familia, temas relacionados con la salud mental y los estilos de vida saludables, etcétera. Esto de la mano con bienestar universitario y de esta manera podemos fomentar la salud mental y el bienestar. Las charlas informativas son talleres que también se dan en clases, en aulas de clase, en donde utilizamos también este tipo de temáticas que son las que nos llegan de alguna manera cuando los estudiantes piden su consulta particular y que muchas veces pues no damos abasto, pero que por eso les permitimos asistir a estos o ofrecemos este tipo de servicios. También contamos con una estrategia de promoción y prevención de una manera indirecta, que la trabajamos a través de la plataforma de Poliradio, que es una plataforma virtual en donde los estudiantes se conectan todos los martes a la 1 de la tarde y escuchan el diálogo que nosotros hacemos frente al tema particular que estemos trabajando, estrés laboral, duelo en la infancia y en la adolescencia. También trabajamos temas sobre relaciones de pareja, sobre inteligencia emocional, bueno, dependiendo también de las personas que estén a cargo como del espacio, y en ese orden de ideas, pues también estamos allí fomentando la salud mental. Tenemos taller de primeros auxilios, en este momento estamos articulados con la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, quienes son las personas que empiezan a capacitar y como a organizarnos como primeros respondientes frente a este tema. Y comunicados semanales, que también son estrategias que permiten de alguna forma acceder a información importante sobre estrategias de afrontamiento para momentos pues, de crisis o momentos en los que estén las personas como necesitadas y requieren de una serie de alternativas para estos momentos en donde está cobrando importancia la salud mental. Entonces, con estas ideas así gruesas, hemos ido trabajando poco a poco en las estrategias y cada vez ha sido mayor el alcance de nuestro
trabajo, pero pues pese a ello, hay muy pocas personas que igual acceden a estos espacios. Puede ser por desconocimiento, puede ser porque hay personas que efectivamente dicen que ellos no quisieran acceder a estos espacios porque no están dispuestos a divulgar con muchas personas lo que está pasando, pero digamos que nos permiten de alguna manera eliminar las barreras frente al acceso a la salud, ¿cierto? Que es otro de los derroteros que tenemos importantes, por lo menos en términos de lo que es el marco de la salud. Acá pues básicamente es lo mismo que les estaba contando, un poco las estrategias que nosotros estamos desarrollando y bueno, tiene que ver también esto con una política clara a nivel institucional, la voluntad de cada una de las personas que estamos siendo parte de lo que denominamos bienestar y permanencia estudiantil, tiene que ver con un trabajo en equipo importante y tiene que ver también con que los estudiantes se den cuenta de las necesidades actuales que tienen. Así que para ya finalizar, ¿cuáles son esos alcances y cuáles son esos desafíos? Entonces, los alcances tiene que ver con las declaraciones internacionales de no discriminación y no exclusión. Ya bastantes países están incluyendo dentro de sus estrategias lo que tiene que ver sobre la educación para todos. Sin embargo, hacerlo visible en el aula, hacerlo visible dentro de las estrategias que nosotros tenemos como entes académicos y educativos, no ha sido tan fácil. Muchas veces, como les estaba mencionando, tiene que ver con una serie de características propias o de las instituciones o de los funcionarios que hacemos parte de ellas y por lo tanto vivir la educación inclusiva no es tan fácil. Hay que ir más allá de llenar unos PR, unas planeaciones, hay que ir un poco más allá de presentar una serie de avances en términos de lo que se está haciendo con el estudiante y ahí es que vivir, siendo el otro una persona también dentro del contexto educativo que tiene derechos y deberes. Apoyo de las TIC, pues lo vemos y ahora sí ha sido muy importante y más visible que nunca. En algún momento se hablaba de cómo la radio, ¿no? Fue uno de los primeros, la primera manera como las personas empezaron a acceder a la educación cuando vivían muy lejos de las zonas donde ellos podían estar en colegios. Y lo vivimos ahora también cuando el Ministerio de Educación, por ejemplo, dijo, bueno, vamos a utilizar en los canales nacionales como un espacio para que los niños accedan allí a la educación. Sin embargo, también sigue siendo muy, pues obviamente limitado el acceso. Hay muchas familias que no tienen los recursos, muchos televisores no dan para algunos canales o un tipo de señal buena, o también tiene que ver con el hecho en que los padres de familia tampoco hayan recibido un nivel de educación y por lo tanto no sea importante para ellos que sus hijos accedan a él. La educación a distancia, entonces ya lo decía, se ha convertido como en uno de los privilegios, sobre todo para las personas con discapacidad motora, en donde claramente nos lo ha mencionado, aquí en la universidad contamos con varios de ellos y muchos de ellos incluso quedaron con discapacidad por el contexto del conflicto armado y en ese sentido, entonces, ellos agradecen mucho la posibilidad de haber accedido a educación virtual, en este caso. La escuela segura, encontramos entonces ya algunos escenarios en donde nos estamos pensando cada vez más en las personas LGBTIQ+, por ejemplo, en aquellas que hacen parte de las minorías y en ese sentido, pues ya hay rutas específicas que permiten la detección y la no discriminación. Sin embargo, pues volvemos a insistir en el hecho en que si nosotros podemos tener políticas muy claras, rutas excelentes, ¿no? Y todo muy bien enmarcado dentro de un manual de convivencia, por ejemplo, pero si esto no se vive en la escuela, seguimos como si nada, como si no viviéramos de alguna manera la realidad, pues, en términos de la equidad y la transparencia frente a la educación. La eliminación de barreras, entonces ya he mencionado cómo poco a poco hemos ido como
logrando eliminar esas barreras. Sin embargo, pues todavía continuamos trabajando en ello y sobre todo, a pesar de que hay herramientas y estrategias, por ejemplo, en el caso en cuando nosotros estamos publicando ciertas infografías y cierta información para la comunidad, pues tenemos que pensar en el ciego, ¿no? En la persona con limitación visual, con baja visión. Entonces, ¿cómo lo vamos a presentar y cómo lo vamos a proyectar? Ahí todavía tenemos un desafío. En términos de las escuelas para padres, de implicar a los padres de familia, en este momento, a pesar de que en la educación superior uno creería que los papás se desentienden de sus hijos, muchos de los padres ya nos están llamando y nos están pidiendo ayuda porque ven a sus hijos muy mal. Entonces aquí también es hacer esa relación familia-escuela que cobra bastante importancia y no importa que los hijos ya sean mayores de edad. Estas cuestiones, siendo hijos ya mayores de edad, obviamente las manejamos distinto y tiene que ser el estudiante quien venga a dialogar con nosotros, pero acogemos al padre de familia. Entonces, por ejemplo, en la tercera jornada de salud mental, que es el 12 y 14 de mayo, vamos a dar un espacio para que la familia se reúna ese día y converse sobre su implicación dentro de el trabajo que nosotros hacemos con los estudiantes, ¿sí? Porque nos parece muy importante. Desafíos. Entonces, trabajar en términos de la educomunicación, parece importante mirar cómo es que logramos enmarañar las estrategias pedagógicas, didácticas, con todo lo que tiene que ver con las TIC, fomentar espacios para el desarrollo de competencias digitales. Aquí sí vale la pena recordar que hay unos nativos digitales, hay otros que trascendemos, pero hay otros pero todos finalmente terminamos pues accediendo de alguna u otra manera a los medios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos implicamos? ¿Qué producimos? ¿Cierto? ¿Qué estamos nosotros leyendo? ¿Cómo leemos? ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Desde dónde de alguna manera yo logro acceder a la información que tengo pues a la mano y tan fácil, ¿no? Con solo un clic, dicen por ahí, ya tenemos información. Entonces, en esas estrategias de pensamiento crítico, también de alguna forma siendo consumidores, cómo nosotros estamos accediendo a esa información y también qué producimos, cómo producimos. Los profes somos felices diciéndoles, bueno, hágame un video, hágame una infografía, hágame un Padlet, bueno, pero eso, ¿cuál es la trascendencia que va a tener en nuestros estudiantes y en las personas que terminan también leyéndolo? Entonces ahí es muy importante también pensarnos en la ética que hay detrás de lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Hay que ir más allá del conocimiento de las plataformas. Hay que ir entonces a buscar las estrategias que nos está proponiendo el neuroaprendizaje, las estrategias que nos proponen desde otras disciplinas y, por ejemplo, algo con lo que yo me he encontrado muy felizmente para trabajar yo como docente universitaria con mis estudiantes practicantes en colegios, ha sido a trabajar a través de la gamificación y es traer toda la idea de los juegos al aula, ¿sí? Y ponerlos no en términos de recompensas y entonces te pongo la medalla, sino también es pensar cómo los estudiantes se logran implicar de manera autónoma dentro de las estrategias, buscando ser mejor, ¿no? Y entonces todo esto tiene que ver con las teorías de la motivación y de la manera en cómo los chicos comienzan también a darle sentido a eso que se les propone en el aula. Y el aula invertida como una técnica, como un enfoque que nos permite a nosotros finalmente también entender que muchas de las cosas que acá en el aula virtual o a nivel sincrónico hacemos son importantes, pero hay cosas más importantes cuando los estudiantes descubren otras características que se les pueden facilitar cuando no están en el momento sincrónico. Y bueno, los recursos, vale la pena mencionar que necesitamos recursos económicos, necesitamos recursos a nivel de tecnología, a nivel de mejorar las redes, a nivel de mejorar la cobertura, porque definitivamente no todos contamos con este privilegio. Y todavía personas de las zonas rurales, quienes antes accedían a, por ejemplo, en nuestro caso, a centros donde los estudiantes podían ir y acceder a su computador,
no lo han podido hacer porque muchos de estos centros han cerrado, ya sea por las contingencias en términos de las cuarentenas que se han hecho, en términos de los toques de queda, etcétera. Entonces son estudiantes que también han tenido mucha limitación para acceder a los recursos y para obviamente lograr sus objetivos académicos. Así que bueno, muchas gracias. Estas son unas pequeñas reflexiones que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy.